Hoy los protagonistas son los premios Grammy. Pero bueno, tranquilidad que no vamos a hablarte de nominados, ni de galardonados, ni de el resumen de cualquier gala que haya podido haber, aunque seguro que resultaría igual de interesante. Bueno, lo primero, espero que esté bien. Lo segundo, soy José Luis Martín. Y lo tercero, Jaime Ojeda está listo ya para contarnos esta historia a ti y a mí sobre lo que le da un premio Grammy a un artista. Porque siempre se ha hablado de que cuando alguien recibe un premio, le puede pasar a los escritores, por ejemplo, se desgastan, no encuentran la inspiración, parece que se sienten mucho más presionados. Pues con el caso de los premios Grammy, los premios conocidos como los más importantes de la historia y de la industria de la música, parece que no ocurre lo mismo. Y eso es lo que te vamos a contar en el siguiente capítulo. Y seguro que alguien que se llevaría un Grammy sería Jaime Ojeda por creación y originalidad. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, pero yo no sé, yo creo que no me daría un Grammy, pero bueno, oye, si alguna vez me nominen, pues bienvenido, ¿eh? Yo me voy a la ceremonia y me codeo allí con los artistas y después lo cuento todo aquí en World Media, así que yo sin problema Sí, ninguno. aunque no te lo den, ¿no? Mientras te nominen y puedas Aunque ir no, y puedas estar con ellos, un sí, ratito te sí, pasa. sí, sí, la verdad que yo ya con estar nominado, ya vamos, eso ya es un gran premio. Ya te vale, ya te vale. Bueno, porque hoy vamos a hablar de los Grammy, ¿no, Jaime? Pero claro, vamos a hablar de otro aspecto, ¿no? No vamos a hacer un recorrido de la última gala ni de la Ajá. futura, sino vamos a hablar de otro aspecto diferente. Pues sí, José Luis, la verdad que los Grammy, bueno, pues suelen ser conocidos como los Oscars de la música, ¿no? Y la verdad que yo creo que todos los años pues tenemos cumplida información desde Norteamérica de quiénes son los ganadores. Pues, por ejemplo, en esta última edición, que además fueron los primeros Grammys que se entregaron en Las Vegas, pues fueron Silk Sonic, el grupo de Bruno Mars y Jon Batiste los que lograron el éxito. Pero nosotros venimos a hablar de otra vertiente que nos ha sorprendido de los Ujú. premios Grammy y es el titular que leí, la verdad que me gustó muchísimo, me llamó la atención, y es que el premio Grammy hace libres a sus ganadores. Mm. Y yo pensé, digo, bueno, esto es un titular que seguramente quiera atraer mi lectura, un clickbait, y bueno, pero como es música, son los Grammy y siempre ando buscando historias, oye, pues lo pincho y me encuentro con un estudio que demuestra que los premios de la industria del disco, de los Grammy, en muchas ocasiones desinhibe a sus autores y con el respaldo de haber obtenido un Grammy, los invita a hacer, digamos, composiciones y discos más arriesgados. Así que de eso vamos a hablar un poquitito y vamos a poner ejemplos que hemos estado buscando y que realmente, pues oye, pues sí que nos hace pensar que esta teoría o este estudio, pues no va tan desencaminado. Y lo curioso, José Luis, porque si nos gusta también un poco el cine, nos damos cuenta que los Oscars a Ujú. veces es todo lo contrario. Sí. Mm. Es decir, artistas que logran el Oscar luego tienen un declive en su carrera. Por ejemplo, Adrien Brody, o por ejemplo, Gwyneth Paltrow, o Halle Berry, que ganaron Oscar en su momento, y oye, cuando parece que su carrera a partir del Oscar va a ir para arriba, pues no solo ha ido increciendo, sino que se ha quedado como estancada, e incluso hace mucho yo que no veo en el estrellato una película de Halle Berry Ujú. o de Gwyneth Paltrow, que se ha dedicado más a ser empresaria de unos ciertos artículos. A quien sí he visto recientemente es Adrien Brody, en una serie que me encantó, que es The Winning Time, la serie de HBO sobre Los Ángeles Lakers, Ah, sí, que él correcto. hace él hace de Pat Riley, Ujú. y que yo recomiendo, la verdad, José Luis, que está de, Sí, sí, está sí, de sí. Emmy, ¿eh? Mm. Está de Emmy, está de Globo de Oro, seguramente no lo gane, ni siquiera sé si está nominado, pero lo hace increíble, y el parecido físico es increíble. Mm. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que, bueno, aunque sus carreras no hayan despuntado, más que nada es porque, bueno, pues porque vienen nuevas generaciones de actores, pero que Adrien Brody, por ejemplo, ahí lo borda, ¿no? Pero bueno, estábamos en eso, ¿no? En que los Oscars, pues a veces significa un declive, pero los Grammy, en su mayoría, no. Los Grammy, en su mayoría, le dan como una especie de crédito a los Ujú. artistas para, oye, lanzar un par de discos y probar a hacer cosas diferentes. Y de ahí que los Grammy, digamos que van por derroteros distintos y curiosos.
Y es un estudio que se ha dedicado a analizar la repercusión de los premios de la industria en los artistas. Ese gramófono dorado, ¿no?, que se le suele dar. Y los artistas, sobre todo, lo que hacen es innovar en nuevos sonidos, ¿no? Y es un estudio que ha realizado en la Universidad de Yale, concretamente el señor Balzac Kovacs y Giacomo Negro de la Universidad de Emory, en Atlanta, y Ujú. también Glenn Carroll de Stanford. Es decir, que son tres universidades muy prestigiosas que se han unido para hacer este estudio. Y vamos, ellos han estado analizando diferentes ganadores de premios Grammy y cómo eran sus siguientes discos. Y sobre todo, también cuando hablaron con estos artistas, le comentaban que qué efecto había tenido en ellos el ganar los Grammy. Y estos artistas le dijeron que era el tener un crédito para lanzarse a experimentar sin miedo al fracaso. Era como la frase que decían los artistas, ¿no? Que le decían los artistas. Y la verdad es que es realmente curioso porque también, José Luis, estos investigadores vieron que hay un efecto en los que no ganan el Grammy. Y es que tienden a ser discos más conservadores, ¿no? Buscando estilos que se asemejen a otros ya testados y, digamos, más conservadores. Así que es curioso, ¿eh? Porque el Ujú. que lo gana, digamos que tira para adelante y busca nuevos caminos, y el que pierde, pues se refugia un poquitito y no arriesga tanto. Así que, por ejemplo, está el caso de Fleetwood Mac, Ujú. que ganó en 1978 el Grammy por su disco Rumors, y luego grabaron un disco como Task, que es un trabajo en el que se atrevieron a meter influencias post-punk y donde la composición, digamos, que es más escasa. Fue un cambio tremendo de un disco a otro, ¿no? Y se arriesgaron. Yo creo, José Luis, que un ejemplo muy claro que vamos a ver aquí es en este estudio, mencionan al grupo U2, que en 1988 ganaron el Grammy con Joshua Tree. Yo creo que Ujú. todos, en nuestra gran mayoría, hemos escuchado algunas canciones, si no el disco completo de Joshua Tree, Sí. con el With or Without You o el Where the Streets Have No Name. Pues su siguiente disco, mira qué disco fue el Actum Baby, un disco en el que la Claro. banda irlandesa introdujo elementos electrónicos del dance y de toda la maquinaria alemana. De hecho, se fueron a grabar el disco a Berlín para introducirse de lleno. Y entonces es un cambio totalmente, vamos, radical. Y hombre, evidentemente, Actum Baby no vendió lo que vendió Joshua Tree, pero a día de hoy sí que con la perspectiva, los expertos en música dicen que fue un paso indispensable para que U2 se mantuviera, porque aunque vendió menos, aunque no fue un disco tan popular, sí que les granjeó el sello de que U2 era una banda que no se conformaba con hacer lo de siempre. Ujú. Y eso, con el tiempo, les hizo ganar muchísimos millones de adeptos porque siempre estaban esperando un nuevo disco de U2 por ese cambio, ¿no? Entonces, la verdad que me parece un estudio interesantísimo. No es un estudio cualquiera porque es un trabajo muy meticuloso que ha diseccionado más de 125.000 discos. Tela, ¿eh? Es que eso te iba a 125.000 decir, discos claro. divididos Que para llegar a una en, en- conclusión en- de ese tipo tienes que hacer un examen exhaustivo de una Eso es. tremenda calidad. Claro, claro, claro. Esto no es que hayan cogido cuatro Ujú. discos y... No, no, 125.000 discos los dividieron en género, en estilo y en tempo, energía, e incluso a nivel de acústica. Y bueno, pues eso, pues analizaron a los nominados y a los ganadores en las cuatro principales categorías de los Grammy, que es el mejor álbum, mejor canción, mejor nuevo artista y mejor producción del año. Digamos que son pues los correspondientes a mejor actor, actriz, película y director en los Oscars, ¿no? Pues estas categorías, ese mejor álbum, mejor canción, mejor nuevo artista y mejor producción del año, pues con esas métricas, José Luis, se demuestra que la mayoría de los ganadores de Grammy pues no se salen de los márgenes, digamos, de su género hasta que logran el reconocimiento. Una vez que logran el premio, entonces cuando empiezan a explorar nuevas avenidas. La verdad que yo creo que ha sido muy hábil y la forma de abordar el estudio a mí me parece muy adecuada y me parece muy meticulosa. No ya Ujú. solo por la cantidad de discos, que es asombrosa, son 125.000 discos, sino que además han analizado esas categorías que comentábamos y después analizan los siguientes discos y ven que es realmente una gran mayoría los que empiezan a grabar discos diferentes. La verdad que resulta paradójico, ¿no? Este cambio de estrategia,
pero les viene bien porque también los artistas obtienen un impulso en sus ventas, porque después esta gente, estos eh, señores de la universidad, Mm, se han ido al Billboard, que es la lista oficial, y ven cómo los artistas que hacen estos cambios, que se atreven una vez que ganan el Grammy a cambiar y a hacer discos diferentes, hay un aumento que va desde el 4 hasta un 400% en ventas incrementadas. Por ejemplo, hace un año Taylor Swift incrementó nada más y nada menos que un 53% el número de reproducciones de su disco Folklore. Y no solo el disco, sino que además todo su catálogo, toda su discografía, se ve beneficiada porque, por ejemplo, se incrementó en un 12% más su exposición. La verdad que me parece un trabajo muy fiable, mm. muy interesante para estudiar. José Luis, a ti además que también te gustan los números y la estadística, Sí, sí. creo que tienes ahí un Mm. terreno para explorar del que puedes sacar información muy interesante. Y es que se han ido más atrás en el tiempo. Estábamos hablando de U2, estábamos hablando de Fleetwood Mac, aunque ahí estamos hablando de los 60. Pero fíjate que, por ejemplo, se han ido más atrás y se han dado cuenta cómo The Beatles, Mm. que con su disco más psicodélico, el Sgt. Pepper's Heart Club Band, lograron el éxito en el 1968, pues ganan esos premios y le dan un giro a su carrera y hacen su White Album, el álbum blanco. O, por ejemplo, Alanis Morissette, que tú imagínate el éxito de su disco Jagged Little Pill, que Mm. fue un auténtico bombazo, vendió muchísimos millones y estaba repleto de éxitos. Bueno, pues Alanis podía haber repetido esa fórmula, Claro. pero no. Pasó a ser un disco que Alanis Morissette dijo que ella era consciente de que estaba haciendo un disco más vulnerable y sincero, es decir, que no hizo un disco amable con lo que quería la casa discográfica o repitiendo la fórmula del disco, pues ese Jagged Little Pill, y bueno, y saca ese Suppose Former Infatuation Junkie, que es un disco, pues eso, más vulnerable. Así que sin miedo, como podríamos decir, los artistas dan una tecla distinta y nos sorprenden con nuevos discos. Así que la importancia de los Grammys, José Luis, ya vemos que no solo se queda en la gala, en el brillo que tiene esa noche, ¿no? Que los americanos además lo saben vestir muy bien, la verdad que es una gala tremenda, sino que además tiene después sus consecuencias a la hora de el recorrido que van a tener los artistas posteriormente a ganar un Grammy si lo graban, si lo ganan, ¿no? Y la verdad que este estudio a mí me parece de lo más interesante. Sinceramente, la verdad es que tal y como lo has relatado, abre la puerta a repensar por qué en la música no ocurre lo que bien decías en el cine, pero incluso me atrevo a decir en la literatura, ¿no? Cuando alguien consigue un gran éxito, un bestseller, y recibe no sé cuántos premios, luego entra en una dinámica de me quedo en blanco. O sea, es difícil, salvo Ajá, por los años, que un escritor o una sí, escritora pues tenga a lo mejor una continuidad en bestseller, ¿no? Y sin embargo, en el mundo de la música, aquí reciben el premio, reciben el Grammy, se vuelven más creativos y consiguen un éxito mayor o experimentan en unas nuevas tendencias que a lo mejor antes no se habrían atrevido, ¿no? Quizá a lo mejor también podremos pensar que la música es muy diferente, ¿no? También de la literatura, porque si tú escribes de una manera y te ha ganado un público, el que des, por ejemplo, el salto de una novela policíaca a una comedia romántica sería claro, catastrófico, ¿no? Para el escritor o la escritora, ¿no? A lo mejor el mundo de la música, claro. fíjate, el caso de U2, de un estilo que tenía una gran cantidad de seguidores, a otro, donde cambiaron bastante, ¿no? La forma de componer y de crear su música, podía haberles hecho perder, y no lo hizo. Sí, sí, Mm. la verdad que es un estudio Sí. Mm. que la verdad que nos arroja muchísima luz y que tiene todo el sentido. Yo en este estudio eh, quisiera investigarlo más porque me viene, José Luis, a la memoria también otro artista como Madonna, Sí. que Mm. también en su momento dio el salto a la música electrónica, además lo hizo de una forma muy acertada, con discos muy buenos, eh, y que suponían también una ruptura, ¿no? Con todo lo que había hecho. Supongo que también a los artistas el cuerpo se lo pide, ¿no, José Luis? Porque Sí. supongo que también los artistas se cansarán de repetir una y otra vez la misma fórmula y de obtener éxito con eso, porque al final, digamos que se te hace la vida monótona, ¿no? Eh,
todos sabemos que después los artistas, gracias a los discos, salen de gira Mm. y tú imagínate hacer giras y giras siempre con las mismas canciones. Sí, sí, sí. Entonces yo supongo que como todo ser humano que necesitamos un poquitito de variedad en nuestra creatividad, pues supongo que ellos, el Grammy les tiene que sentar Mm. maravillosamente porque supongo que ellos van con el Grammy bajo el brazo y le dicen a su productor y a su casa discográfica, hey, yo he ganado este Grammy, yo aquí tengo un crédito Ujú. que no lo voy a desaprovechar. Y yo ahora el disco que quiero hacer es esto. Yo me imagino también, José Luis, esas conversaciones de los productores con los artistas, con los sellos discográficos, porque recordemos que todo esto está íntimamente ligado, ¿no? Al menos estaba así. Ahora ya el mundo de la música ha cambiado muchísimo y ahora muchos artistas se pueden lanzar de forma independiente, pero al final siempre necesitas una discográfica detrás, aunque hoy ya bastante menos. Claro. Pero estamos hablando de la época de U2, de los Beatles, de Fleetwood Mac, de todos, de Alanis Morissette, de Madonna, en la que en el momento álgido de sus carreras necesitaban sí o sí una discográfica que tenía todo el entorno ya, todo el entramado generado para poderte publicitar y promocionar, ¿no? Entonces, Madonna es una artista que en este resumen del estudio no he podido ver, pero que voy a investigar, porque yo creo que Madonna también entra en este estudio, seguro, seguro que al analizar 125.000 discos, pues seguro que Mm. Madonna está también en esta lista porque ganó un Grammy, si mal no recuerdo, y lo estoy mirando, sí, ganó un Grammy a Mejor Álbum Pop por Ray of Light, que es el disco que yo tengo en mente que me flipó de Madonna, ¿no? Y yo creo que Madonna, si no hubiese dado este salto, yo creo que este Grammy no lo tendría hoy en día, ¿eh? Y Mm. recordar que ella venía de canciones con Nile Rodgers, que es un estilo musical más pop, más dance, más funky, con canciones como, bueno, como el Like a Virgin o luego el disco Like a Prayer, y ella hace ese cambio a la música electrónica, a los sonidos británicos y consigue el Grammy en Mejor Álbum Pop en el año 98. La verdad que me parece, bueno, pues una apuesta arriesgada y mira por dónde, pues consigue el Grammy con esa apuesta, ¿no? La verdad que me parece Mm. muy, muy interesante este estudio. Sí. Y oye, y la cantidad de discos la cantidad de discos que podemos descubrir gracias a este estudio. La verdad que me parece una auténtica joya y yo lo voy a buscar el original, a ver si lo tienen publicado, seguramente sí, porque las universidades americanas suelen publicar todos sus estudios. Lo voy a buscar, igual me cuesta un poco, pero vamos, ahí tenemos material Mm. para mucho tiempo de descubrir, porque 125.000 discos se me antoja un catálogo importantísimo. Ahora, también te tengo que decir que siempre en las estadísticas hay pues datos y margen de error o datos que no son o no resultan del todo Totalmente. positivos porque es que acabo de encontrar el dato que se sale de Sí, la estadística y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Terence sí. Trent D'Arby, Uy, sí, Grammy en el 88 en la categoría de mejor interpretación vocal masculina de R&B. También ganó otros premios y demás. Y fue por el disco que todos lo recordamos, ¿no? El mejor de él, se puede decir el único, aunque tuvo más, sí, el sí, sí, Introducing sí. the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Pues luego, Cierto. en el 89, sacó el disco A Soundtrack of Love, Faith, Hope and Destruction, el Neither Fish Nor Flesh, que fue el Sí, batacazo máximo. cierto, cierto. Experimental, cósmico, maneras místicas y se dio un golpe el hombre que no levantó cabeza desde aquel éxito. Del primer disco que fíjate le valió el Grammy en el 88 y en el 89. Ojo, ojo, que se sintió libre, que esa parte del estudio, si es real, Sí, se sintió libre para buscar una creatividad diferente, pero no tuvo el éxito que ajá, esperaba. O sea que claro. ahí el estudio sí acierta, pero la parte del éxito sí que no la consiguió porque no le salió nada bien y todos recordamos ese segundo disco que realmente solo hay una canción que creo que es el Delicate, si no me equivoco, que era El la única, Delicate, sí, exacto, que valía un poco. sí, sí. José, en este caso sí que me gustaría apuntar Sí, que Terence Trent D'Arby en ese disco que realiza después de ganar el Grammy, él tiene también un cambio a nivel personal sí, enorme, sí, sí. enorme. A él le pasa una serie de cosas en su vida y entonces
claro, él en ese disco, él se niega a hacer promoción, no quiere hacer tour, no quiere hacer giras, Ujú. tiene que grabar a regañadientes videoclips. Él tiene ahí un Eh, tema personal que le impide, ¿no? Que le impide mm. que ese disco, tal y como decíamos, triunfe porque, oye, por mucho cambio radical que hagas, necesitas también una promoción. Son las reglas Claro. del juego, ¿no? Sí, sí, él mismo Y, también se y empujó al precipicio un poco. sí, exactamente, exactamente, porque, oye, estamos hablando de que los artistas es cierto que se arriesgan con discos diferentes, como es el caso, para mí, el ejemplo de U2 con Joshua Tree y el Actum Baby es perfecto, pero hay Ujú, que decir que Actum Baby tuvo detrás una maquinaria de mercadotecnia ujú. tremenda. O sea, una promoción en TV no dejaba de poner los vídeos de ese disco. Me acuerdo en aquella época, bueno, en los 40, yo creo que incluso estrenó a nivel mundial o europeo. Fue una burrada. No sé si fue Julián Ruiz, Ujú. algún conocido locutor de la cadena 40. Recuerdo que fue a la presentación mundial. Bueno, era un despliegue, José Luis, que en aquella época, sin tener internet, te enterabas. Te Claro. enterabas porque salía en la prensa corriente, Ujú. salía en portada. Es decir, estamos hablando de que son discos que a pesar de ser diferentes, de romper con todo lo que ha hecho el artista anteriormente, sí que tenían un trabajo de mercadotecnia muy importante detrás. Y que eso, hombre, eso hace que la introducción de ese cambio de estilo a tus seguidores sea más suave. Pero claro, si Terence Trent D'Arby se niega a grabar videoclip, se niega a hacer promoción, se niega a salir de gira, Sí, 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 pues sí. ahí tenemos una combinación realmente difícil. Y después, José Luis, hay que decir que el disco es muy, muy difícil de escuchar, Sí, es complicado. porque él se va a la India, Mm. él está un par de años desaparecido. Bueno, es una historia tremenda, similar, por ejemplo, a la de Sinead O'Connor, ¿no? La irlandesa, Mm. que después del éxito del Nothing Compares to You, pues tiene también una crisis personal y es difícil, ¿no? De Sí. seguir en esa senda que necesita un mínimo de tu presencia física para que la casa discográfica te pueda promocionar, porque en aquella época todavía Mm. no había artistas virtuales ni estas virguerías que vemos hoy en día, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero sí, evidentemente Mm. el estudio, y además, José Luis, tú que estás más versado en todo este tema de estudios, de estadísticas, los estudios también necesitan digamos, lo contrario de lo que tú quieres demostrar para que se valide la idea, ¿no? Claro, exacto. Entonces, digamos bueno, este estudio también, lejos de querer ser perfecto, Ujú. sí que es un estudio oye, que desvela que ahí hay un fenómeno y hay una casuística que se repite mucho y que, oye, que es muy interesante, pero la verdad que me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, José Luis, Sí. porque me ha traído además Mm. esos recuerdos de Terence Trent D'Arby, que su Ajá. primer disco, bueno, lo ponía yo en la radio Mm. a, Buah, a claro. todo, vamos, a todo trapo porque era un disco buenísimo, ¿no? Y Mm. cuando llegó el segundo, me acuerdo que todo el mundo estaba esperando el disco como loco Efectivamente. y Y yo fui madre uno de mía los lo que que picó, costó. Jaime. Yo fui uno de los que picó y se compró el CD. Claro, es que es hasta normal, ¿no? Sí. Porque el primer disco fue tan bueno que te compras el Mm. segundo, como quien dice, a ciegas, ¿verdad? Ujú, claro. Y luego mira. Pero Y bueno. bueno, Mm. y después viene ese disco rarito, que también te digo una cosa, José Luis, te aseguro casi en un 90% que te lo escuchas esta noche y te va a gustar el disco. Puede ser Verás que seguramente. Ujú, con el paso del tiempo hay muchos discos que hemos calificado de raritos ujú, o de, pero ¿qué hizo? Que ahora lo escuchas y dices, oye, espérate, ujú. mira esta canción, oye, mira esto. Entonces, José Luis, pues es una forma de verle también, ¿no? La parte positiva a la decepción que nos llevamos en su momento con ciertos discos. Bueno, como el buen vino, ¿no? Que con los años mejoran, esperemos que algunos discos también puedan mejorar, que podría ser también Seguro, la lectura. seguro. Bueno, Jaime, para terminar, dos pequeñas anécdotas y una de ellas pasa por el nombre de los Grammy, de los premios, porque al principio no se llamaban Grammy, se llamaban Premios Gramáfone. Premios Gramáfone, Ah, y si no me equivoco, creo recordar, y tenía el dato por aquí, se entregaron por primera vez en el año 1959 en Beverly Hills. Así que esa fue la primera edición, que fíjate si ha llovido. Y el otro detalle, que este ya es tremendo, es que los premios que se entregan en la ceremonia son falsos. O sea, son falsos.
La verdadera estatuilla, sí, el verdadero premio que tiene el nombre y la categoría que ha ganado el artista se hacen justo después, cuando ya los ganadores se anunciaron oficialmente. O sea que para que no se filtre, pues seguramente le dan uno en el escenario, toma, un ganador, tal, pero luego ya con tu nombre y en la categoría se hacen posteriormente. O sea que el que te dan en la ceremonia no es el que te llevas a casa. Vaya, qué curioso. Yo la verdad que siempre me he preguntado eso, ¿no? Porque digo, oye, pero después ese galardón físico, ¿no? Uh-huh. Porque después tú te ves que el artista tiene que ir a sacarse fotos, a hacer la comunicación con la prensa, y muchas veces ves que se lo da a alguien que está por ahí al lado, que supones que es su secretario o es su productor, pero claro, ese productor también tiene cosas que hacer, y digo, madre mía, aquí se tienen que perder muchos galardones físicos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ahora me explico, claro, con buen criterio, dan uno de pega, por decirlo de alguna forma, y después ya te dan el oficial, que supongo que te lo mandarán a tu casa, bueno, pues, o te lo darán en una ceremonia, o bueno, te lo llevan los delegados de la Academia de la Música y ya lo guardas como es debido, y supongo que además tendrán otro valor, tendrán otra composición, pues no sé si ya bañados en oro, bueno, pues todo eso, ¿no? Sí. Y la verdad que es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. La verdad que es algo que no conocía y que siempre me había preguntado. Así que, mira, me voy de este podcast sabiendo una cosita más que siempre he tenido yo la duda. Efectivamente. Jaime, pues como siempre, qué buen rato hemos pasado y qué buenos ratos pasaremos en el futuro con más capítulos que estoy seguro de que van a seguir gustando a todos los que nos escuchan, que son muchos y que disfrutan, por lo menos yo disfruto muchísimo y estoy seguro de que tú también, con estas charlas musicales aquí en World Media. Pues la verdad que sí, José Luis, porque será por historia de la música, vamos. Sí. No, nos faltarían horas para grabar el podcast, pero como siempre un placer, al igual que tú, pues bueno, pues son ratos realmente muy agradables en los que se aprende un montón, y nosotros animamos, como hace ya unas semanas, a que los oyentes, si tienen a bien, nos pongan comentarios, nos comenten, complementen todo esto, o nos aporten nuevos datos, o nos pidan temas, vamos, que animamos a los oyentes a que se animen y nos dejen comentarios, pues si lo están escuchando en la plataforma de podcast, pues que lo dejen en la cajita, si lo escuchan por YouTube, pues también, que tú te encargas de estar pendientísimo de todo eso, de leerlos todos, y después de comentarlos por aquí, nosotros encantados, porque de eso se trata, ¿no? De un poco de encender la llama de la curiosidad, y una vez que se enciende la llama de la curiosidad, pues ya sabemos que ocurren cosas mágicas. Efectivamente. Jaime, pues como siempre, disfruta de la música y nos encontramos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho. Así será, cuídense mucho, un abrazo. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí llega este capítulo en el día de hoy. Espero que hayas disfrutado con World Media Podcast, con Jaime Ojeda y conmigo, con José Luis Martín, en este ratito que hemos pasado juntos. Esa es la idea, poder disfrutar de un buen rato, que puedas desconectar y escuchar historias entretenidas, sobre todo que te hagan salirte del día a día y de esa rutina, a veces tan destructiva, que nos pone pues lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Esta sociedad que nos ha tocado vivir y que nos obliga a veces a no parar ni siquiera 20 minutitos para desconectar, como puedes hacer con este podcast de World Media. Como siempre, te recuerdo que si quieres más podcasts los encuentras en worldmedia.es y que nosotros nos encontramos en el siguiente capítulo, así que cuídate mucho y como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Hasta la próxima.